Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En abril de este año leímos el libro de Samantha Sueblin, Distancia de Rescate. Y algo que nos llamó mucho la atención es que los diferentes compañeros tenían ediciones de diferentes lugares y diferentes países de este libro y destacaba una con esta bonita portada que fue hecha aquí en Costa Rica por la editorial Germinal. Es por eso, y pensando un poco en esa posibilidad que tienen las pequeñas editoriales costarricenses de publicar a autores de otros países que han sido reconocidos por la crítica y que incluso han sido premiados, que invitamos a Juan Hernández, que fue el editor quien editó este libro en el 2010 el 2015, en el 2015 cuando estaba con la editorial Germinal. Juan Hernández es escritor, es editor, es librero. Actualmente ya no funciona, según entiendo, la editorial Germinal, pero está con la editorial Encino. También trabajó en Guayaba Ediciones y en otras pequeñas editoriales que producen, que han sacado libros muy reconocidos en el país. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos en este ratito. Gusto aceptar la invitación y sobre todo en este espacio tan rico que siempre me ha parecido interesante la propuesta de no solo del fomento a la lectura que se hace desde la caja, desde leer es el salud, sino también las diferentes plataformas que vos manejas donde das también varios recursos ortotipográficos, gramaticales, consejos súper necesarios y válidos para el medio, ¿verdad? Para que nos dedicamos a la edición y a la escritura. Eso siempre se agradece estarlo recordando, traerlos a colación. Entonces, los espacios de este tipo de diálogos son importantes, sobre todo en la virtualidad, que le llegamos a muchísima más gente. Así que gracias por la invitación para conversar un poquito sobre estos procesos que vos decís de edición desde Costa Rica. Y cuéntenos cómo fue ese proceso, cómo conoció a Samantha Sueblin, cómo se pusieron en contacto y de dónde surgió la idea de publicar este libro. Mira, en un resumen comprimido, cuando empiezo Germinal, más o menos en 2009, ¿verdad? A pensar la idea de la editorial, tengo la oportunidad de hacer un viaje a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Aproveché, hice lo que fue una especie de dos por uno, ¿verdad? Porque a pesar de que en ese momento, hace 12 años, habían redes sociales, no había tanta comunicación a nivel centroamericana, ¿verdad? O sea, no se sabía muy bien qué se estaba editando, qué se estaba escribiendo, sobre todo las voces más actuales, ¿verdad? Y el panorama internacional era un poco incierto, ¿verdad? A nivel centroamericano, pues sí, teníamos a un Sergio Ramírez, teníamos a una Yoconda Belli, teníamos a un Miguel Ángel Asturias, por ahí se sabía de Claudia Hernández, ¿verdad? O algo como un Ray Rosa o un Eduardo Halfon o un Rogelio Sinán, pero no se sabía de generaciones tal vez un poco más recientes que se estaba produciendo o de temáticas más particulares. Entonces aproveché, hice un viaje en un bus, compré un tiquete abierto por Ticabús y viajé por toda Centroamérica con 4 libritos de Germinal que tenía en ese momento, pues un poco, ¿verdad? Haciendo de apóstol de las letras, presentaciones, conversatorios, conociendo un poco la región, hasta llegar a lo que sería la meca latinoamericana del libro, que es Guadalajara, ¿verdad? Yo, pues aquí en el país no hay formación de edición, no hay formación prácticamente de muchos aspectos, ni siquiera tenemos en ninguna universidad una historia del libro. La carrera de bibliotecología en todas las universidades que la imparten está súper desligada de la historia del libro, de la lectura como fomento, ¿verdad? Suena raro, pero esa es nuestra realidad. Y pues un poco cuando estuve en Guadalajara era saber realmente si lo que yo estaba haciendo
tenía algún sentido, ¿verdad? Porque una cosa es el impulso, ¿verdad? Que normalmente tienen los escritores y las escritoras de que leí cosas, creo que yo puedo decir algo, después, bueno, ahora con estas letras, ¿qué hago? Hay que sacar un libro, ¿verdad? Pero bueno, después, ¿qué pasa con ese libro? ¿Cómo repercute ello? En Guadalajara fue cruzar una línea, yo la llamo una línea sin retorno, o sea, una vez que yo pasé esa frontera, nunca más fui al mismo, no regresé de ahí, aprendí un montón, ¿verdad? Me junté con editores y editoras de sellos como Eterna Cadencia de Argentina, que lo dirige Leonora Yamén, o por ejemplo, proyectos como Bajo la Luna de Miguel Balaguer. Conocí a Guillermo Quijas de Editorial Almadía, conocí a la gente de Sexto Piso, incluso conocí a gente que tenía, digamos, las subsidiarias de editoriales como Tusquets, de Anagrama, en fin, me rodeé absolutamente de los sellos grandes comerciales que todavía en ese momento no tenían tanto peso aquí en Costa Rica, y un montón de pequeños sellos que justo estaban en un espacio paralelo al que yo estaba empezando con Germinal, por ejemplo, Estruendo Mudo de Perú o Periférica de España. En ese momento todavía estaba el Grupo Contexto, que reunía a 6 editoriales que hoy son muy reconocidas como Errata Naturae, Nórdica, Periférica, Sexto Piso, ¿verdad? Entre otras. En ese momento ellos estaban todavía en una línea de una independencia incipiente. Entonces ahí fue donde yo me enteré y aprendí un poco qué era realmente el mundo del libro, la tipografía, los materiales, el diseño gráfico, pero también qué eran el tema de los autores y qué somos nosotros como centroamericanos en un contexto latinoamericano, en una feria como es México. Y es súper particular porque en realidad nadie sabía que era Costa Rica. O sea, nadie tenía claro qué era Costa Rica, ¿verdad? Incluso el gentilicio que me endilgaban era costarriqueño, ¿verdad? Yo hacía esa broma con el escritor puertorriqueño Luis Negrón, que nos conocimos en la feria, ese tema de que no se sabe qué es Centroamérica, no se sabe qué es el Caribe, ¿verdad? Entonces tocaba explicar un montón de temas sobre Costa Rica, sobre Centroamérica, y bueno, fue ahí donde también conocí a escritores como Mario Velatín, donde conocí a escritoras como Margot Glantz, por ejemplo, que luego formaron parte de los catálogos que tuve, también un Pablo Cachadián, que un escritor espectacular, entre otros, pero bueno, el tema con esto es que ahí fue donde me di cuenta que necesitábamos tener un diálogo más amplio con la región latinoamericana y con otras formas de leer, sobre todo porque mucho de lo que encontré allá me di cuenta que en Costa Rica no existía. Bueno, luego, así como un paréntesis, esta fue también la idea que luego surgió cuando fundamos Libros de Luz, ¿verdad? Libros de Luz nace realmente en una idea que tuve con otra persona en un departamento, ¿verdad? Luego de una lectura de poesía, y el tema es como, bueno, ya había publicado algunos títulos de Germinal, pero nadie entendía qué era lo que yo hacía, nadie entendía qué representaban esos autores porque no había un diálogo. Entonces, el tema de Libros de Luz nace originalmente por empezar a traer un montón de sellos independientes como Germinal para que exista un diálogo más amplio, ¿verdad? Para que la gente vea que hay un panorama y hay un movimiento internacional de edición independiente. Con esa idea, entonces empecé a contactar a algunos autores y autoras fuera de Costa Rica. Yo tenía el libro, se me va el título original, algo de las pestes, ahorita me acuerdo, qué pena, que es la edición de Casa de las Américas con la que Samantha Schweblin gana el premio, ¿verdad? El año de las pestes, si no me equivoco, que luego se convierte en Pájaros en la Boca. Bueno, lo leo, me parece espectacular esa edición, Samantha estaba en Facebook, la agrego, nos hacemos amigos y un día nada más le mando un mensaje por Facebook, así, ¿verdad? Por particular que suene, eso fue en el finales del 2011, le mando un mensaje y le digo que bueno, que me gusta mucho su obra, que la sigo, que me parece espectacular, y que bueno, que yo tengo un sello muy pequeñito en el cual yo hago todo, ¿verdad? Yo imprimo, yo le mandé una foto
de la Multilit 1250 que yo tenía en ese momento, y le digo bueno, que aquí en Costa Rica casi nadie la lee, que estoy seguro que muy poca gente la conoce en Centroamérica, y que me encantaría publicarle un libro y que cómo podíamos hacer. Y mira, ella me responde al día siguiente que justo estaba en una reunión con sus agentes literarios, que estaban negociando unas traducciones, no sé si al húngaro o algo así, súper particular, ¿verdad? Y que justo ella decía, mira, ¿cómo está la cosa por allá en Centroamérica? Y que le decían, sí, hay libros en México y en Argentina, ¿verdad? Que ese es como el leitmotiv que estuvo por mucho tiempo. Entonces que ella les dijo, bueno, déjenme ver si yo encuentro algo en Centroamérica, porque yo tengo ganas de publicar allá. Y coincidió, o sea, como que estuvimos conectados y pues me cuenta eso, yo le escribo como súper feliz que hacemos y el correo que me responde ella era un Word adjunto en el mensaje de Facebook de Pájaros en la Boca. O sea, yo lo he contado y la gente no lo puede creer, porque claro, vos googleas hoy Samantha Schweblin, o sea, es una escritora multipremiada, Distancia de Rescate estuvo, está en Netflix todavía como Fever Dream, ¿verdad? Es un libro con traducciones por todo lado, Pájaros en la Boca, lo mismo, digamos, la edición mía cuando yo lo publiqué en el 2012 era la edición, si no me equivoco, la número 11, o sea, la 11ª edición era la mía, publicado todo por pequeños sellos. Así fue como empezó mi relación con Schweblin, que después fue una relación con autores como Mario Velatín, por ejemplo, con Martín Caparrós, con Roberto Hercher, con Mayra Santos Febres de Puerto Rico, ¿verdad? Entre otros. Un poco la idea mía, hoy yo lo veo que fue bastante ingenuo en ese momento. Yo lo que decía es, ok, empiezo a publicar estos nombres de autores y autoras que en España, Alemania, en Sudamérica, en México tienen una repercusión muy grande, que tienen un tipo de lector súper diferente, que es el que me interesa tal vez en ese momento formar aquí en Costa Rica. Según yo sí los publicaba, pues los ojos de afuera se iban a poner sobre Centroamérica e iban a ver que en Costa Rica y en Centroamérica teníamos esa misma capacidad narrativa desde otra geografía, desde otro tipo de español, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la calidad estética, que es lo que yo siempre he defendido de lo que edito, es la misma calidad estética, son las mismas inquietudes, ¿verdad? De las grandes ciudades, son los mismos temas que van cruzando, pero narrados de diferentes ángulos. Y eso es lo valioso. Pero bueno, no funcionó así. Entonces, lo que yo quería, ¿verdad? Que era publicar este montón de autores fuera de Centroamérica para nuestra región, era tratar de hacer un efecto rebote, ¿verdad? Y no, o sea, tenés autores como Luis Chávez, pero Luis ha trabajado solo, más bien gracias a Luis, muchos hemos despegado de la región, o un Rodrigo Rey Rosa, o un Eduardo Halfon, que bueno, Eduardo también tuve la oportunidad de publicarlo en Germinal, pero bueno, valió la pena y al mismo tiempo creo que cambió un poco, si lo veo en retrospectiva, yo creo que sí cambió un poco la dinámica de qué y cómo se leía en Costa Rica y bueno, también yo creo que ya se diluyó un poco esa línea, ¿verdad? De lo independiente. Yo creo que hace 10 años era súper válido acuerpar y defender la idea de lo independiente, todavía yo creo que hace unos 6 años era relevante, era importante. Hoy en día no, hoy en día ya eso se diluyó, ya eso no es así, digamos, ahorita todas las librerías ofrecen catálogos en un 85-90% de los grandes sellos multinacionales que abarcan el mundo, ¿verdad? Entonces ahorita si nos ponemos a ver independientes, no, y el mismo concepto de independiente ha ido variando. Yo creo que hoy podemos decir que son pues, editoriales normales, digamos, o sea, tenemos a una Mariana Enríquez que ha publicado en sellos como Laguna en Colombia, que es un sello similar al que tengo ahora de Encino, que hemos compartido, qué sé yo, una autora como Cristina Vende, que una escritora espectacular de San Andrés, pero bueno, también Mariana publica en Anagrama,
publica en diferentes medios, ¿verdad? Y así pasa. Samantha Schweblin ha pasado por diferentes sellos. La edición que enseñaste ahora, Distancia de Rescate, fue también un gesto muy bonito de Samantha. Samantha me escribe un día y me dice, mira, salió Distancia de Rescate, lo sacó Random, lo acaba de publicar en México Almadía, ¿verdad? Que es un sello espectacular, y me dice, y hablé con Quijas y estaríamos felices si a vos te interesa publicar el libro, me dijo así. Y yo, por supuesto, o sea, obvio, yo a veces no me gusta molestar mucho porque yo sé que a veces los compromisos cambian, temas de agencias internacionales, derechos, lo normal del mundo del libro. Y bueno, esta edición que vos enseñaste a Distancia de Rescate es la tercera edición en español en el mundo mundial de Distancia de Rescate que circula. Me pasé un poco con los tiempos de lo que quería contar, pero bueno, quería como explicar un poquito así brevemente la génesis de todo esto, de cómo se va dando. Hay varios temas que me tienen que con muchas inquietudes. Primero, la mención de las ferias internacionales y ni qué decir del viaje por Centroamérica. Esa posibilidad de estar en contacto, estamos tan cerca y yo creo que el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ha permitido reencontrarnos, pero pasó mucho tiempo en que estábamos cada quien en su isla, en su país. Luego, maravilloso Samantha Schweblin, esa generosidad de parte de ella y esa humildad de contestarte y ponerse en contacto para la edición del libro. A inicios de este siglo, yo también hice una osadía con el autor que estaba trabajando para mi tesis y le escribí un correo electrónico. En ese tiempo no había redes sociales todavía y una maravilla. De pronto le contestan y empezar ese intercambio es algo maravilloso. Y en Costa Rica estábamos, bueno, con la desaparición de muchas librerías, pequeñas librerías, digamos ahora, o de librerías independientes en algún momento, creo que perdimos esa diversidad de acceso a muchos textos, entonces solo llegaban los superventas en otros países, que eran editados, por supuesto, en otros países. Acá el trabajo editorial como que se mantenía dentro de las universidades o las editoriales, la editorial Costa Rica y demás. El resurgimiento de estas editoriales que empezaron a publicar textos diferentes de los que nos estaban ofreciendo las editoriales estatales, como que marca un resurgir y luego cerraron muchas librerías, pero entonces aparecieron esas nuevas pequeñas librerías que nos traen cosas tan bonitas y que también divulgan esto que se está produciendo aquí en Costa Rica, que de pronto se nos pierde. Un poco todo este contexto para que me hable de la recepción, no solamente del público, de los amantes de la lectura, porque si bien es cierto, se habla de que en Costa Rica no se lee mucho, según los estudios que ha hecho el INEC. Vemos las ferias de las libros llenas, hay montones de clubes de lectura en el país. Sí. La gente lee, yo creo que hay mucha gente que lee y que le gusta, pero veámoslo desde las dos perspectivas, el lector común, el que va a la librería y lee lo que se encuentra, pero también desde la academia, cómo son recibidos estos textos dentro de la academia. Mira que es muy particular porque Germinal, digamos, tuvo el despegue hasta que yo la cerré. Es muy particular. O sea, Germinal, y te lo digo porque me escriben un montón por ahí, a veces me topo en las ventas de libros virtuales de algunas amistades mías que venden libros leídos. Me topo una cosa de Schweblin, de Velatín o algunos de Germinal y se van como pan caliente. Entonces, un libro como el de Schweblin en realidad empezó a ser leído de 3, 4 años después de que yo lo publiqué, cuando Schweblin tuvo, digamos, un eco un poco más internacional y aún así un montón de gente mandaba a traer la edición de Random de España, que costaba el doble de lo que costaba la que yo vendía aquí, ¿verdad? Entonces, eso es súper particular. Eso a veces sigue sucediendo, o sea, eso sigue siendo a veces normal.
La academia sí puedo decir que por lo menos los autores internacionales los pasó mucho por alto, ¿verdad? A la fecha, pues no vas a encontrar un solo trabajo académico sobre autores internacionales que fueron publicados aquí en Costa Rica. Eso no hay. O sea, a la academia eso no le interesa. Incluso, por ejemplo, un tema como literatura 3, que está ahí en la UCR, que es lo más contemporáneo que tenemos, ni siquiera toca muchos autores y autoras nuevas, ¿verdad? Esos son como temas aislados. Lo de los clubes de lectura sí es interesante y un aumento muy rico en general. Yo mismo tengo un club de lectura, pero digamos, la lectura de autores y autoras nacionales siempre es un poco más breve, siempre es un poco más restringida por diferentes factores, digamos que sería un tema como totalmente aparte para dialogar, pero digamos, Costa Rica tiene una particularidad en todos esos ámbitos donde, por ejemplo, academia, medios de comunicación, mundo literario, no están vinculados para nada. Vos tenés países como Argentina, donde pasa todo el aparato literario, pasa por la academia, pasa por la prensa y repercute en otros ámbitos. Por eso allá sí existe una industria literaria, por eso allá sí hay una serie de insumos económicos súper valiosos. En Costa Rica eso no existe. Si bien, digamos, hay muchísima gente que lee, pues esa gente sirve para sostener una media, ¿verdad? De la industria del libro, ¿verdad? Independientemente de si son cadenas o proyectos independientes, se logra sostener, pero, digamos, no logra que eso crezca, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que los proyectos que yo he tenido imprimen exactamente lo mismo, la misma cantidad de libros que imprimen las editoriales de las universidades o la editorial Costa Rica. Y estamos hablando de proyectos subvencionados totalmente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de proyectos que tienen bueno, por ejemplo, la editorial de la UCR tiene más de 60 empleados, para ponerte un ejemplo. Y digo, no por echarme flores, pero los proyectos míos publican muchísimo más que lo que publican a veces las 4 universidades juntas de literatura o de todos estos temas, académicamente hablando, no. Pero bueno, porque hay una subvención, porque hay otro montón de factores, los otros proyectos no. Pasa lo mismo con todas las librerías, o sea, difícilmente un ejemplar va a existir, digamos, en stock 300 unidades. Es muy complicado. Entonces, todo esto sirve, digamos, para mantener ciertos parámetros, pero no se puede crecer, ¿verdad? En la anterior campaña política, recuerdo que algunos autores y autoras estaban pidiendo entre las políticas culturales un aumento del porcentaje de los derechos de autor, ¿verdad? Normalmente se paga entre el 10 y el 12 de derechos de autor. Pero bueno, ahí viene el tema, o sea, el libro originalmente en su concepción de la industria, cuando se ponen todos esos rubros que no se han actualizado, yo estoy totalmente de acuerdo, se ponen de medios en una época donde el libro sí tenía un consumo más amplio. Yo creo que vos lo sabés, por ejemplo, un libro como Un harapo en el camino llegó a casi a las 80,000 unidades en cerca de 7 ediciones. Hace 40 años Costa Rica hacía tirajes de 3,000, de 6,000 libros, ¿verdad? Claro, si vos sacas el 10% de ahí es mucha plata. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, una editorial universitaria a veces no imprime más de 100 ejemplares. Que bueno, ya eso es un tema, yo personalmente sí lo considero cuestionable. ¿Cómo sostenes una planilla de 60 trabajadores para sacar un libro de 100 ejemplares? Y lo tienes que vender como a 3 millones cada uno. Cosas así. Pero es un poco complicado eso. Entonces, aquí en el país no está ese interés. Incluso vos lo ves en los medios de comunicación. Tenemos un único medio de comunicación que de forma impresa puede hablar sobre libros. Bueno, dos. Suplementos el libro de Semanario Universidad y Áncora de la Nación, únicamente, pero digamos, es reseñar un libro o que vos escribas un artículo, lo reseñes. No hay, y en la academia tampoco sucede eso. Vamos muy, 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 muy atrás.
y a lo más que podemos acceder es a un Goodreads o cosas en Instagram, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Entonces, la recepción esa que vos me decís, no. Ahora, tal vez en ferias y en otros aspectos, sí hay, ¿verdad? Una recepción. Yo me he topado gente que dice, mira, yo leí esto hace 6 años y qué interesante, pues yo no conocía eso. O qué impactante leer el relato de tal autora, yo no sabía que eso existía. O mira, o revisando, yo no sabía que esto se publicó en Costa Rica. Y yo, bueno, eso es súper importante, que sepan que hubo y hay intentos por generar unos cambios aquí en el país, eso se sigue manteniendo, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos estas otras dos partes que vos consultás y mencionás, lamentablemente, entonces eso afecta, o sea, sin una academia que analice qué es lo que se está produciendo y cómo, ¿verdad? No es crítica literaria, que realmente lo analicen todo, sin medios de comunicación que lo reseñen, ¿verdad? De forma constante, o sin gente que realmente se tome la tarea de revisar eso. O sea, ahorita se está hablando mucho de libros, pero cuando reviso, por ejemplo, la mayoría son bestsellers, que vos decís, bueno, todo bien, pero digamos, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, necesito yo leer una nueva reseña escrita en Costa Rica, ¿verdad? Eso siempre va a estar. En cambio, hay un montón de autores y autoras nuevas que están surgiendo. Por ejemplo, los 3 editores publicaron hace poco Andrea Abreu, Panza de Burro, que me pareció un riesgo interesante y totalmente aplaudible, ¿verdad? Una autora canaria que, bueno, lo escribe desde Madrid con una jerga muy particular, con unas emociones, pero al final de cuentas es a lo que yo iba al principio. Las emociones que escribe Andrea Abreu, canaria, desde Madrid, son las mismas que puede tener alguien aquí en San Ramón de Tres Ríos. O sea, una mujer tiene ese mismo enfoque desde otro país, desde otra situación, pero los mismos temas nos atraviesan a la mayoría. Pasa a veces como con el terror, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas de narrar el terror. Tenés a una Mónica Ojeda desde Ecuador que habla de un horror andino, lo cual es espectacular. Lo mismo Liliana Colanzi, y tenés aquí una Larisa Ru que te habla de un terror espectacular desde una montaña que puede ser ahí en Heredia o Entre Ríos o en Escazú, por ejemplo, y hay un diálogo. Entonces, yo creo que en el fondo a veces quienes editamos libros y quienes vendemos, lo que buscamos es ver que hay una comunidad internacional a partir de ahí. Claro, o sea, yo no le quito mérito a los temas de los bestsellers, me parecen importantísimos, y de hecho todos estos libros que los etiquetan como comerciales, digamos, son los que sostienen en buena medida el país lector que a duras penas tenemos. O sea, y eso es una realidad que no podemos obviar. O sea, yo que tengo este club de lectura, que lo tengo con la Librería Internacional, digamos, hemos tenido muchísimas personas que se acercaron y pues pasaron de leer Isabel Allende a leerte Samantha Schweblin, que por ejemplo leímos Kentuckys, a leer por ejemplo Ariana Harwick, que es una escritora argentina espectacular que también fue publicada aquí en Costa Rica por Lanzallamas, por ejemplo. O te leen, digamos, una Mariana Enríquez, nunca habían leído, por ejemplo, Nuestra parte de noche, una novela de horror desde ese ángulo, ¿verdad? O incluso una Irene Vallejo, El infinito en un junco, que yo creo que para mí ese es el libro de los libros que hay que tener sí o sí. O sea, yo desde que lo leí me cambió la vida. Yo dije, vean, todo el mundo que le guste los libros tiene que leer eso, o sea, tiene que tenerlo, ¿verdad? Así como se tiene a veces la Biblia, como algunas casas en Costa Rica tenían más un harapo en el camino que la Biblia, en los 70s y los 80s, El infinito en un junco hay que tenerlo. Es espectacular, es algo que nunca se había visto. Pero bueno, por ahí va un poco una posible respuesta a lo que me consultas. Sí, Irene Vallejo es de esta misma camada de escritoras tan generosas y humildes con las que no se topan. Nosotros lo leímos en el Club de la Caja y ella nos grabó un mensaje, ya que igual está con la agenda súper ocupada todo el tiempo y no podía acompañarnos en la reunión, pero nos grabó un muy bonito mensaje. Para terminar, quizás cuéntenos los
próximos lanzamientos que va a haber de literarios, de autores reconocidos internacionalmente o autores que nos sorprendan en Guayaba Ediciones? No, Encino. Encino. Sí, Guayaba fue la primera, ya le estoy cambiando el nombre. No, perdón, Germinal fue la primera, Guayaba fue un proyecto que tuve alterno, que ese lo tiene desde hace unos años, desde el 2016 lo tiene Ignacio Carballo. Yo le ayudé a él a formarlo, ese proyecto, y Encino, que nace en el 2018 fue un proyectito que iba a morir en 2 meses nada más. Pero bueno, vino el Centroamérica Cuenta, me escribió muchísima gente, entonces tomé la decisión de regresar. Además, se ocupaba un dinero para fundarlo, y recuerdo que se me ocurrió esta genial idea rara, que yo digo, mira, tengo un libro de poesía, lo voy a publicar para meterlo a premio nacional, y con esa plata, ahí ahora sí voy a publicar autores buenos. Por supuesto no gané nada, pero bueno, pasa. Desde la pandemia hubo un cambio en la editorial. Con Encino, digamos, publicamos a internacionales como la chilena Alejandra Costamaña, la boliviana Liliana Colanzi, la peruana Gabriela Wiener, por ejemplo. Publicamos también a la ecuatoriana Sabrina Duque, un libro de crónicas espectacular, al periodista Felipe Restrepo Pombo de Colombia, a Martín Caparrós de Argentina, Julio Villanueva Chan de Perú. También se publicó a Andrea Jeptanovic, también de Chile, ¿verdad? Amargo Glantz de México. Pero bueno, con el tema de la pandemia, como se dificultó tanto sacar los libros y todo eso, decidí hacer un cambio. Entonces me enfoqué un poco más en autores y autoras de Centroamérica, ¿verdad? Yo creo que, o sea, por lo menos por el próximo año todavía voy a seguir en esa línea. Llevo 2 años y medio así. Llevo 2 años, no, sí, año y medio con este cambio. El último autor que firmé, digamos, como internacional, fue Gonzalo Tavares, ¿verdad? Que fue este gran protegido de José Saramago. Tavares le publicó un libro, bueno, sale en enero del próximo año, es como el último de esa línea. Y lo que hice fue destinar un poco todos los recursos y el trabajo editorial a 2 colecciones fundamentales. Una que es Pioneras de las Letras, que estamos publicando a todas las primeras mujeres que escribieron un libro en Costa Rica, ¿verdad? Que ahí tenemos a una Rafaela Contreras, que es no solo la primera mujer que escribe literatura, sino es la primera persona en la historia, por lo menos comprobado al día de hoy, a esta hora, que escribió literatura. Lamentablemente ella siempre pasó por ser conocida como la primera esposa de Rubén Darío, ¿verdad? Sin embargo, el libro que publicamos, que tiene un estudio de Albino Chacón, hay unos indicadores y unas notas muy interesantes donde incluso lo que es el modernismo escribe primero Rafaela Contreras antes que Rubén Darío, ¿verdad? Como para dejar ahí para dejar la bola picando, como dicen. Publicamos también a Julieta Puente de MacGregor, una escritora caribeña que residió en Costa Rica, que publicó Almas de Pasión en 1907, desapercibida también la novela. Publicamos El Espíritu del Río, que es esta que tengo por acá, además es una de las primeras novelas socialistas anarquistas escritas en América Latina, la primera que escribe una mujer, además de esa magnitud, 790 páginas, con unos temas impresionantes. Y también Juana pasó desapercibida por la historia y el canon costarricense, porque decían que que era española, ella era de origen canaria. Pero bueno, lo particular es que sus hermanos, Juan Fernández Ferraz y Valeriano Fernández Ferraz, que los conocemos como los grandes, los que cambian, digamos, la reforma educativa, los que introducen el krausismo a Costa Rica, todo eso, ellos están en todos los libros de historia de Costa Rica. La hermana no existe. De hecho, si uno pone en Google Juana Fernández Ferraz, Google dice, usted quiso decir Juan Fernández Ferraz. Cosas así, ¿verdad? Y publicamos hace poco también
Bueno, ese sale en unos días, el libro de Clara Diana, que también fue otra escritora del repertorio americano que muere muy joven, a los 25 años, y también inauguramos lo que es la colección Fondo Antiguo, que son textos coloniales. Entonces, digamos, ahorita dentro de las letras, digamos, ya se vio que todo lo que dijo Abelardo Bonilla, Álvaro Quesada, ¿verdad? De que en Costa Rica la literatura nace, si acaso con el moto de Joaquín García Monge, ¿verdad? Se está demostrando que no, que la literatura viene de la época de la colonia, y bueno, ahí es un tema muy interesante, recordando un poco lo de Irene Vallejo, ¿verdad? El vehículo por el cual transitan las letras, ¿verdad? O sea, es literatura esto que está metido en un lomo, o cómo leemos la literatura cuando está fragmentada en otros espacios, en cartas, en documentos legales, en otro montón de aparatos riquísimos. Y bueno, esta colección Fondo Antiguo lo que está tratando es de ver de que la literatura en Costa Rica se escribe desde la época de la colonia. No es de un acceso tan fácil como los elementos tipográficos, de que se los debemos mucho a la que la imprenta llegó a Costa Rica en 1830, pero antes de eso todo lo que se daba pues no se conoce. Entonces ahorita estamos enfocados en esas dos colecciones principalmente y en autores y autoras centroamericanas. Viene una antología de poesía de una poeta maya cachiquel, Rosa Chávez, de Guatemala. Con ella llevo trabajando 1 año y medio esa antología de poesía. Viene, por ejemplo, bueno, se está trabajando un proyectito un poco más como centroamericano para tratar de impulsar algunos incentivos para escritoras, digamos, de Honduras, El Salvador, ver qué está pasando en Belice. Entonces, digamos, todo el gran tema de los internacionales, ahorita lo tengo un poquito suspendido por lo mismo, ¿verdad? Porque le estamos dando chance como ahí, tal vez lo retome más adelante, pero bueno, entre las cosas más interesantes que publiqué está Cristina Bendeck, una escritora joven que ganó un premio de escritura para mujeres en Colombia. Además es una novela un poco de corte ecologista, ¿verdad? Plantea una problemática del agua que se da en la isla de San Andrés, y además Bendeck es de las poquísimas escritoras de la isla de San Andrés, casi no hay. Y para ella era súper importante publicar un libro aquí en Centroamérica, lo publicó en Colombia, pero era súper relevante que se publicara en Centroamérica, por la cercanía que ella me cuenta que sienten los sanandresanos con Nicaragua y con Centroamérica. Porque bueno, el fallo de La Haya fue pues, todavía muy reciente, ellos todavía lo sienten, y hay un montón de problemas que no han logrado resolver. Y bueno, por problemas de cambio climático, todas esas islas son las que constantemente están siendo golpeadas y bombardeadas por todas las inclemencias del tiempo. Entonces, sí, digamos, internacionalmente tal vez el próximo año venga algo, pero bueno, ahorita saliendo de la pandemia nos enfocamos en eso. Creemos que ha sido súper importante, digamos, así como fue relevante hacer esa apuesta por autores y autoras internacionales. Creo que el día de hoy, sobre todo estas dos colecciones, Fondo Antiguo y Pioneras de las Letras, son fundamentales. Para mí eran urgentes que estuviesen, que la gente tuviera hoy, 2021, acceso a quienes fueron las primeras escritoras que publicaron aquí en Costa Rica, y bueno, que la academia, que eso es lo que yo ahora sí espero, que la academia le ponga un ojo a esas autoras, porque pasaron desapercibidas por más de 100 años. Juana Fernández Ferraz publica El Espíritu del Río en 1912, y es un libro que tiene 4 reseñas en más de 100 años, ¿verdad? Lo mismo, bueno, Julieta Puente de Magrigo Peor tiene 3 reseñas y es un libro de 1907. Rafaela Contreras, ni se diga. Clara Diana, por ahí una edición, hay unas cositas, pero nada. Y cuando uno revisa algunos argumentos cuando la citan, es súper particular porque es que todas escribían cosas románticas. Sí, sí. Y Boles, El Espíritu del Río, o sea, es una novela anarquista, ¿verdad? O sea, ella plantea además
una nueva comunidad. Entonces es una gente que se va a una comuna y hacen una forma de vida totalmente diferente, aislada del poder, aislada de la economía, donde integran personas, donde hacen su propia huerta, sus propias casas. O sea, es una cosa alucinante. O sea, imagínate si eso hubiera entrado en el debate y hubiese entrado en el diálogo crítico de la historia literaria costarricense. Pero bueno, está entrando 110 años después, ¿verdad? No, sí, me parece muy interesante este viaje al pasado, más allá de ir a otros países, es encontrarnos, es hallar esos textos de los que no sabíamos, ni siquiera quienes nos dedicamos a esto de las letras. ¿Dónde podemos conseguir esos libros de Germinal? En qué lugares están? Bueno, mira, lo de Encino. Bueno, sí, Sí, lo de sí. Encino. Lo de Son Encino. tantas las editoriales que ya se me Sí, están sí, sí. confundiendo los nombres. No, no, pasa lo mismo. A veces me dicen, mira, y Germinal, y yo no, yo tengo otro. Yo no sabía que era tuyo. Yo, Sí, 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 es que yo me mantengo muy al margen ahora de todo. Bueno, por lo menos todo lo que es Encino, yo sí. lo tienen únicamente todas las librerías internacional, ¿verdad? Que Genial. eso es otro, sí, sí, que digamos, eso es otro tema que a veces vale la pena mencionar, que son poquísimas las librerías que apuestan por comprar a editoriales locales, ¿verdad? O sea, esa siempre ha sido una gran crítica que yo he hecho en todos estos años. Se compra todo en firme de España, se paga DHL, se pagan impuestos de nacionalización, pero es el producto local el que tiene que estar siempre en consignación. A mí nunca me ha parecido justo eso. O sea, las editoriales del Estado de repente lo pueden soportar, pero todos los demás proyectos, Tres Editores, Perro Azul, Club de Libros, ¿verdad? Y un montón más de proyectos, incluyendo todos los autores y las autoras independientes, digo, de repente mereceríamos pues un empujoncito de una compra en firme de cualquier proyecto que así como compra en euros o dólares a las grandes multinacionales, que apuesten por nosotros, porque estamos realmente haciendo un producto de calidad, estamos contribuyendo a la industria local, ¿verdad? Estamos también trabajando con todos los insumos que también da el Estado, ¿verdad? El ISBN, yo siempre lo he dicho y lo he defendido, el ISBN en Costa Rica, que lo administra la Biblioteca Nacional, nosotros lo tenemos gracias a que el Estado lo compra. La gente se le olvida que el ISBN en otros países hay que pagarlo. O sea, eso es una franquicia internacional, como Iberbibliotecas, como Ibercine, ¿verdad? Y eso es una aporte del Estado y hay que aprovecharlo y hay que darle uso y hay que también, bueno, contribuir dando los libros a la Biblioteca Nacional, que además nos los van a resguardar por todos los años que exista esta institución. Entonces, si todo lo mío se distribuye ahí, ellos pues han sido generosos y han sido muy amables en apostar por el proyecto y distribuirlo y darle una publicidad que de repente, entonces, ahí está, y algunos títulos en uno que otro automercado también andan. Y bueno, cuando hay ferias, que ya vamos a regresar a la presencialidad, ahora tenemos la Fiesta Nacional de la Lectura, que está también patrocinando el Ministerio de Cultura, tenemos la Feria Hecho Aquí, también 2 espacios donde vamos a estar, entonces también se pueden acercar un poco ahí, van a estar autores, autoras, pero no, normalmente sí, yo como editor, siempre, incluso con Germinal, yo no vendo directo. O sea, a mí me gusta respetar el canal de las librerías porque yo creo que esta es una industria y como alguien que respeta la industria, yo creo que todas las librerías merecen ganarse ese porcentaje, ¿verdad? Lo que dije ahora es otro debate, ¿verdad? Pero tienen, o sea, yo apoyo de que las librerías existan, tienen que existir, o sea, deben de existir como también las bibliotecas. Lamentablemente no podemos regalar libros a todas las bibliotecas porque quebramos, pero bueno, en la Biblioteca Nacional siempre hay un ejemplar de lo que, 1 o 2 ejemplares de lo que publicamos, también en las bibliotecas de las universidades públicas, y en este caso, pues ahí están. Entonces, pues también nos pueden seguir en redes para ver
un poco qué es lo que hacemos. Por supuesto, las actividades de difusión son abiertas y sin costo alguno, entonces también se pueden ir sumando un poco ahí a los diálogos. Y nada, pues yo creo que entre más proyectos editoriales abran, entre más librerías abran, entre más club de lecturas abran, yo creo que esa es la respuesta contundente, y yo creo que eso va a ir sirviendo para traerse abajo esos indicadores terribles del INEC, que en realidad fue una vergüenza nacional. Eso se tuvo que haber tomado como una vergüenza nacional, un país donde hay una inversión tan grande en educación pública, que ni siquiera los profesores digan, no, yo no leo. Sí. Es como, pucha, o sea, entonces los que nos dedicamos a esto, vayamos cerrando porque, porque Sí. no. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta conversación. A quienes nos siguen aquí en el canal de YouTube, recuerden marcar la campanita para que les avise cada vez que llega un video. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Hasta luego. Hasta luego.